basada en la palabra o cimentada en la palabra de Dios. Y antes del mensaje quisiera hablar un poquito de lo que es la Biblia, de lo que contiene, ¿verdad? La Biblia es el libro más vendido en toda la historia, por si usted no lo sabía. Es el libro más antiguo de toda la historia del mundo. No hay otro libro que sea más viejo que la Biblia. Y ha sido traducida a más idiomas de lo que usted pueda imaginar en todo el mundo. La Biblia se escribió en 1500 años aproximadamente, duró que se haya escrito de Génesis a Apocalipsis, y fue escrito por muchos autores. Son 66 libros, pero hay autores que escribieron 5, como Pablo, que escribió más de 15 cartas, no recuerdo si 17, y bueno, no se contradice. De Génesis a Apocalipsis no se contradice, y eso prueba que pues es la palabra de Dios, porque si los autores hubieran escrito en su propio entendimiento, se hubieran equivocado, pero no se contradice. Usted puede leer de pasta a pasta y es un libro que no se contradice. Fue escrito en diferentes épocas y también por autores de diferentes lugares. La Biblia es el libro que se escribió en 3 idiomas, en hebreo, en arameo y griego, y son cosas que nosotros como cristianos es importante que lo sepamos, porque no conocemos nuestro propio libro, que es la base de nuestra fe, y muchas veces no sabemos pues nada de ella, ¿verdad? Y es importante. Y el estudio de la Biblia es la relación más importante que usted y yo podemos tener en este mundo. Si usted la lee, si usted la memoriza, a través de ella va a conocer a Dios, va a comprender quién es Dios y va a comprender los pensamientos, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, por medio de la lectura de la palabra, claro. Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no conocemos las promesas, no conocemos nada de ella, no conocemos a Dios, y por lo tanto no vamos a vivir pues la palabra. Y la palabra de Dios es para que la vivamos, no para que la deje usted por ahí empolvada, cerrada y empolvada, o para que la abra en el Salmo 91 y que se lea sola, porque he conocido a mucha gente así, que en su ignorancia la deja abierta en el Salmo 91, y en una ocasión le dije a un familiar, ¿y por qué la tienes abierta ahí? O sea, me dio curiosidad. Ay, es para que no tenga pesadillas. Y yo dije, pues vas a seguir teniendo pesadillas, porque la Biblia no es un amuleto, ¿sí? La Biblia es algo que se lee y que se vive, que se debe de vivir, pero mucha gente la conoce, pero no la vive. ¿Por qué no la vive? Porque la lectura de la palabra de Dios debe de ir combinada con la oración, y a través de la oración nos comunicamos con Dios, nos conectamos con el Espíritu Santo, y esa combinación de palabra y oración es una combinación perfecta para que nuestra vida sea transformada. En alguna ocasión, un hijo le preguntó a su padre, bueno, el padre le había dicho, mira hijo, lee la Biblia y todo el tiempo, ¿no? Y el hijo le dijo, papá, pero ¿para qué quieres que lea la Biblia si a mí no me sirve de nada? Y le dijo, a ver hijo, allá hay un canasto y vete al río y me traes agua. Entonces el hijo obedeció y se fue por agua, pero cuando regresó le dijo, oye papá, pero pues no llego con agua porque tiene muchos hoyos. Le dijo, vuelve a ir, y regresó pues sin agua, ¿verdad? Era lógico que regresara sin agua. Y le dijo, oye padre, pero le dijo, vuelve a ir, y así lo trajo varias veces. Y ya después de varias veces le dijo, fíjate cómo está el canasto. Le dijo, no, pues limpio. ¿Y cómo estaba cuando te lo llevaste? No, pues estaba más sucio. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios. Cada vez que tú lo leas, te va a limpiar. Cada vez que tú lo leas, cada vez es el Espíritu Santo nos va a ir ayudando a que nuestra conciencia se vuelva
más a la palabra de Dios. Así que una mente basada en la palabra de Dios, así se llama nuestro tema de hoy. Y el punto número 1 es una mente carnal. Una mente carnal es una persona pues que no tiene a Dios en su corazón, y es una persona que nada más está pensando en el trabajo, en la comida, en qué va a construir, en qué terreno se va a comprar. O sea, sí es válido todo eso, porque todo eso lo necesitamos, pero no, es una mente que no le da, pero ni tantito lugar a Dios. Es una mente que está pensando. Yo conozco gente que todo el tiempo está pensando qué película voy a ir a ver hoy al cine, a dónde me voy a pasear si tiene dinero. Y si no tiene dinero, pues también está pensando en puras cosas terrenales. Y nosotros como cristianos debemos de tener una mente puesta en lo eterno, porque todo lo de aquí de la tierra se va a acabar un día. Todo es pasajero. Nosotros somos pasajeros, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en la palabra, un día vamos a estar allá en el cielo. Y nosotros somos almas eternas. Nuestro cuerpo un día se va a acabar, se va a ir al sepulcro, y dice la palabra que de polvo fuimos tomados y al polvo pues vamos a volver. Pero nuestra alma no muere, porque somos almas eternas. Y una persona que no tiene a Dios en su vida, pues está pensando toda la semana, trabaja y dice el sábado, si es hombre, y también las mujeres hoy en día, nos vamos a la cantina. O ¿a poco no? ¿O a dónde nos vamos el domingo a pasear? ¿O qué nos vamos a ir a comer? O sea, les digo, hay cosas que son buenas, y pues sí, a mí también me gustan los taquitos, ¿verdad? Pero lo primero, la palabra de Dios. Pero hay gente que no le da tiempo a Dios, que todo el tiempo está hablando, pues ya sea de política, de odio, de rencor, del prójimo, de todo lo terrenal, de todo lo que no tiene mucha importancia. Pero no tenemos esa capacidad de pensar en Dios, porque nuestra mente no ha sido renovada. Y el siguiente punto es una mente renovada, porque vamos a leer Mateo 22:37. Cuando no tenga, dígame. Hoy son rápidos. Es que mi Biblia es nueva y están pegadas las hojas. Apenas hoy lo voy a ocupar. 22:37. ¿Ya lo tenemos? ¿Todos juntos? Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así es. Entonces, nosotros debemos de tener una mente que ama a Dios, ¿verdad? Aquí dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que muchas veces pensamos que tenemos que amar a Dios, pero no analizamos que debemos de amarlo con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Bueno, vamos a leer Romanos 12:2. Vamos a estar moviéndonos de un lado para otro. Romanos 12:2, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que nosotros, nuestro entendimiento la debemos de poner en la palabra de Dios, para que nosotros podamos comprobar qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuáles son sus propósitos para nosotros. Dios no quiere que nada malo nos suceda. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es bueno, no es malo. Dios nunca está pensando, a ver, ¿qué le voy a hacer a fulanito porque me desobedeció? Dios siempre tiene misericordia de nosotros, pero nosotros debemos de leer la palabra para poder entenderla, y a través de la palabra nuestra mente sea renovada. Vamos a Efesios 4:23.
Cuando lo tenga, dígame. Amén. ¿Ya? ¿Vamos todos juntos? ¿Ya lo tienen todos? Dice así, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven? Que la palabra de Dios, yo me quedé sorprendida cuando pues empecé a estudiar un poquito esto de la mente, de cómo en la Biblia habla muchísimas veces de la mente, no sé cuántas, no me di la tarea de buscar, pero habla muchas veces de la mente, del corazón y de la mente. Así que cuando llegamos a los pies de Dios, nuestra mente debe de renovarse, o debió haber sido renovado, porque muchos ya llevamos años en el Evangelio y nuestra mente no ha sido renovada. Seguimos teniendo una mente carnal, seguimos teniendo una mente pues llena de cosas, ¿no? Yo me quedo sorprendida de verdad cuando escucho a una persona que lleva 2, 3, 5 años en el Evangelio y sigue hablando leperadas. Y hay de esos. ¿Por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada. Yo escucho a mucha gente y digo, ¿cómo puede ser posible que esta persona lleve tanto tiempo y sigue hablando majaderías? Así que nuestra mente debe de ser renovada y muchas veces ya llegamos al Evangelio y empezamos a caminar, pero nuestra mente, en lugar de ser renovada, se vuelve religiosa. Y empezamos a decir, ay, no te pongas pantalón porque es pecado. Ay, no te pongas esto porque quién sabe qué. Y sí, aprovecho para decirle a la señorita, sí debemos de vestirnos decentemente. Hoy en día se está usando las ombligueras. Y yo también, como dice mi esposo, yo también viví esa época cuando tenía como 20 años, y yo me acuerdo que 22 o 23, y yo me acuerdo que un día llegué a la iglesia allá en Genezaret, mi blusita corta y pantalón a la cadera, quién sabe cómo me veía por atrás, qué vergüenza hoy en día, yo digo, para mí, pero uno de jovencito o jovencita no se da uno cuenta. Así que las mamás, por favor, enséñenles a sus hijas a vestir decentemente. No puede ser posible que a la iglesia vengamos con un top y un pantalón roto, viéndose todo, y la verdad que no. Mi esposo siempre dice, déjalo que el Espíritu Santo le diga, que le redarguya su conciencia, pero yo soy de la idea, porque yo así fui enseñada, que también desde aquí se puede enseñar. Dice la palabra de Dios que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, y ellas a veces su entendimiento todavía no tienen esa capacidad, así que nosotras, las mayores, oye, ¿cómo vas a ir así? Yo digo, bueno, por eso los hombres están allí, ¿no? Y uno dice, ay, baboso. Pues, ¿qué quieren, chicas? ¿Que no volteen a ver? Pues claro. Y en otra ocasión, igual en ese tiempo, mi sobrina así estaba con su top, se le subió el top, se le bajó el pantalón, y mi esposo, que en aquel entonces no nos habíamos casado, me dijo, oye, dile a tu sobrina que se tape, que se ponga la chamarra atrás o algo, porque era reunión de jóvenes. Entonces, y aunque fuera de adultos, ¿verdad? Peor tantito. Y yo fui y le dije, oye, fíjate que dice Javier que te tapes. Y él que anda de baboso. Y yo dije, o sea, que ande por la iglesia así. Pues no, ¿verdad? No se puede. Así que nosotras mujeres tenemos que ser sabias. Y por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, porque redarguye el Espíritu Santo a través de la oración, y la palabra nos va enseñando cómo debemos de vestirnos y cómo no debemos de vestirnos. ¿Sí? Así que ahí se los dejo de tarea. Yo no voy a cambiar su forma de pensar, pero digo, es importante a veces decirlo, porque me decía la hermana Galdi que cuando ella era jovencita le gustaba vestirse con ropa transparente, y que hasta un día que el pastor le dijo, puso un letrero allá, que si venían así, creo que no entraran o algo así, y dijo, ¡ay! Y llegó a su casa y se vio al espejo y dijo, no, pues sí, me veo muy mal. Pero tuvo alguien que decírselo.
¿no? Le pusieron un letrero allá. Así que, bueno, era un comercial, como dice la hermana Asael, dentro de esto, ¿verdad? Bueno, el camino de Dios es un caminar en el que a través de la palabra el Señor va, veía yo por allí, o lo compartí en Facebook, que la palabra de Dios endereza lo torcido. Sí, todos, digo, yo no soy perfecta, Dios también ha tenido que enderezar mi vida en muchas áreas, porque no somos perfectos, pero es por eso que venimos y cada vez que venimos somos enseñados. Ya depende de nosotros si lo tomamos o lo dejamos, si nos entró por aquí y nos salió por acá, pero la palabra de Dios es para ponerlo en práctica, para aplicarlo a nuestra vida. Nos enseñaba el pastor el jueves que la palabra de Dios es para que yo me lo ponga. Conocemos a una persona que cada vez que iba al templo, porque ya no va, pero cada vez que iba decía, ay, la prédica estuvo buenísima, era para mi tía, pero no fue. Y siempre, cada vez que llegaba y pues la veíamos, decía, hoy la prédica estuvo, no hombre, predicó fulanito de tal, y el de adelante se retorcía como gusano. Y siempre buscó a quien aplicarle la palabra, pero nunca se lo aplicó a ella. Y pues nunca ha cambiado, porque pues siempre queremos a ver a quién le queda hoy el saco. Pero siempre esto es para mí. Y tomar lo que Dios está hablando a nuestra vida. Bueno, debemos de tener una mente renovada y analizarnos todo el tiempo. ¿Cómo soy? ¿En qué área estoy fallando? Como les digo, no somos perfectos, todos somos personas imperfectas. El único perfecto es Dios, y nosotros necesitamos ir renovando nuestra forma de pensar. Por ejemplo, reemplazar lo aprendido, lo mal aprendido. O sea, por ejemplo, los valores, reemplazarlos. ¿Por qué? Porque, como les decía, Dios endereza lo torcido. Y cuando los que conocieron del Evangelio ya de adultos, traen muchos valores mal, y los que ya crecimos en el Evangelio vamos aprendiendo valores malos, valores que no están conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra, y debemos reemplazar lo aprendido. Por ejemplo, un ejemplo, si a usted le gustaba tomar, le gustaba bailar, le gustaba decir groserías, o le gusta, debemos de analizarnos, porque no es sano hablar así. Yo tuve que llamarle la atención a un familiar en el grupo de la familia, que se estaban expresando muy mal de una persona con unas palabras, y yo les dije, pero qué necesidad de expresarnos así de esta mujer. O sea, es una persona que se ha portado mal, pero no es necesario hablar mal así de la gente o de expresarnos mal, no es necesario. Y yo le digo a mi esposo, me causa gracia, porque después de que se dijeron, cuando les dije, todos calladitos, ¿no? Y dice mi sobrina, diles tú, tía, porque a ti te hacen caso, está chiquita, pero cuando hablas, digo, yo no me había dado cuenta, pero ya me di cuenta que sí. Bueno, mi familia. Y entonces nosotros debemos de reemplazar esos valores mal aprendidos, porque cuando no éramos cristianos, o cuando no eran ustedes cristianos, por ejemplo, una pareja que se empiezan a andar de novios, fácil, nos juntamos. Pero ya cuando empezamos a renovar nuestra mente, conocemos que el plan de Dios no es así. Dios nos enseña a hacer las cosas bien, a salir bien de nuestra casa para que la bendición de Dios venga a nuestra vida, a no embarrarnos en el pecado, para ir pues transformando nuestra forma de vivir, porque si no, bueno, los que no están casados pueden casarse, no se preocupen, los que ya viven juntos. No es no estoy apedreando a nadie, ¿sí? Solamente les estoy enseñando que a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que no se fuguen, no salgan por la puerta de atrás. Salir por la puerta de adelante es bueno, es de bendición, y pues Dios respalda todo eso. Y no que Dios no respalde, digo, Carlitos y Erika, pronto tendremos una boda, pero ellos no conocían a Dios, llegaron al Evangelio
Y gracias a Dios, porque aquí conocieron a Dios. Y Dios, yo creo que está empezando a reemplazar esos valores que traían, ¿no? Pero Dios todo el tiempo nos enseña a través de su palabra. Y el otro inciso es que nosotros debemos sensibilizar la conciencia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuidar lo que vemos, cuidar lo que pues no debemos de ver. En el internet hay tantas cosas que con un clic, podemos irnos hasta China. Y nosotros debemos de aprender a cuidar, porque todo lo que vemos, nuestra conciencia, ahí se va quedando. Y si una conciencia está sucia, la persona no puede cambiar. Así que nosotros debemos de resensibilizar nuestra conciencia, cuidar lo que oímos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que hablamos, ¿verdad? Y debemos también organizar nuestras prioridades. Porque eso es lo que no hacemos, no organizamos muchas veces las prioridades. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el congregarnos. Mucha gente dice, no he ido, luego voy. Llego a la prédica, dice una señora de ahí por mi casa. ¿Usted no va al servicio? Sí, pero llego a la prédica. Dije, así que chiste. Llego a que Dios me dé, pero cuando usted llega a la alabanza, usted le está dando a Dios de su corazón. Porque, ¿qué le podemos dar a nosotros a Dios si Dios todo lo tiene? Pues nuestra adoración, y a través de la alabanza lo hacemos. Hay una persona que dice, pero yo canto en mi casa, pero este es el día del Señor y debemos de llegar puntuales, ¿sí? Así para los que llegan tarde, puntuales, por favor, porque Dios nos va ayudando a organizarnos a nuestras prioridades. Hay gente que dice, hoy no voy a venir porque voy al centro. Hoy no voy a venir porque voy a ver a mi hija. Hoy no voy a venir porque me quedé cuidando a quién sabe quién, al perro. Hoy no voy a venir porque voy al tianguis. Hoy no voy a venir. Y así me he escuchado cada 8 días. No voy a venir por esto. Y yo digo, entonces Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Dejamos a Dios, Dios, espérame a ver si tengo tiempo para ti. Y lo dejamos a un lado. Dios es primero. Y muchas veces la gente se queda viendo Netflix y tiene posibilidades de pagarlo, videos en internet, películas o haciendo qué hacer y tantas cosas que son terrenales. Yo, créanme que los que me conocen, tengo un montón de cosas que hacer, saco mi negocio, luego a la iglesia. Cuando esas semanas que hicimos de la escuela bíblica todavía no me recupero porque tengo de trabajo y nada más no puedo sacarlo. Entonces digo, Dios mío, ayúdame, y aún así lo primero que hago es leer, porque sé que es importante, sé que es mi alimento, lo necesito, y si no voy a la palabra de Dios, no tengo una palabra. En el negocio llega mucha gente con mucha necesidad, con depresión. Toda la gente sin Dios pues vive mal, y la gente que tiene a Dios también trae problemas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos siempre estar preparados, dice la palabra, para que podamos enseñarle a otros lo que Dios, el propósito que Dios tiene o los planes que Dios tiene para la gente. Así que, bueno, también nosotros tenemos que poner primero a Dios, por ejemplo, de ser transparentes. En esta semana, yo creo que por algo me pasó para compartirlo hoy, yo pagué 125 y me dieron 75 cambios. Y pues la verdad es un señor que tenía así su bote de dinero, ¿no? Donde compré. Y tengo que regresar los 50, porque Dios nos enseña a ser transparentes, o así debería de ser transparentes, porque eso es reemplazar los valores malos aprendidos por los buenos. Así que, y en otro negocio igual me iban a dar como 80 pesos de más, no miento, iba a pagar como 60 y me dio cambio como de 200 pesos, pero yo le había dado uno de a 100 y dije, órales, pero no, pues digo, ten tu cambio, esto no es, y tuve que regresarlo porque pues Dios, ¿verdad? Ama también al obediente, ama la rectitud, dice Salmos,
que Dios ama la rectitud, así que Dios endereza lo torcido a través de la palabra y nos ayuda a volvernos rectos, a no decir mentiras, porque muchas veces somos personas que fácil decimos mentiras, fácil engañamos a la gente o nos autoengañamos nosotros mismos, porque a veces la gente sabe la verdad y nosotros queremos como excusarnos en algo que la gente pues ya sabe, ¿no? Que no es cierto, que no podría ser. Bueno, hace tiempo yo les decía que hay 4 áreas que los psicólogos usan y no me acordaré de la tercera esa vez, pero una es la que todos conocemos, o sea, por ejemplo, de mí, todos conocemos, yo también la conozco, y hay otra que solamente yo la conozco, y hay otra que es el punto ciego que todos los demás conocen, pero que yo no conozco, y hay otro punto en el que ni yo sé, ni yo misma me conozco. Hay áreas de nuestra vida, entonces cuando alguien nos diga, a ver, mire hermana o mire joven, está fallando en esto, no diga luego, así como que en modo pelea, ¿no? De que cálmese, ¿no? Yo así estoy bien, porque son 4 áreas que comprobado que los psicólogos usan y muchas veces nosotros nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos dice, oye, estás mal en esto, y así como que, a ver, ¿por qué no? Nos ponemos casi a pelear con la gente o con la persona que nos está enseñando, nos está diciendo, oye, pues en esto estás fallando, ¿no? Yo platicaba el otro día con alguien y le decía, pero ¿por qué faltas tanto? Dice, pero usted no sabe por qué falto, yo no falto por gusto, y yo digo, pues, yo sé que no es por gusto, pero sí es su decisión de cada persona que no, cuando faltamos, cuando desobedecemos, cuando llegamos tarde, es nuestra propia decisión. Nosotros decidimos. Así que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo debemos examinar nuestra vida, nuestros valores todo el tiempo. A ver, ¿en qué he cambiado? Hace 2 años era así y ahora ¿en qué he cambiado? ¿Hasta dónde he avanzado? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto he puesto en práctica la palabra de Dios? ¿Cuánto me he aplicado la palabra de Dios? Porque qué tan importante es vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser, por ejemplo, pacificadores. Y muchas veces hay gente que luego se sube las mangas, ¿no? Para pelear y para decir, no, que no sé qué. Y nosotros debemos de ser personas de paz. A donde quiera que vayamos, debemos de ser personas de paz. Que no armen el argüende, sino que tranquilicen el asunto. Les conté hace mucho, no sé, como 5 años les conté o algo así, que en un evento, en un restaurante, había un evento muy grande y en un restaurante fueron a comer muchos pastores, líderes y gente que fue al congreso, porque es un congreso grandísimo, como de 8,000 o 10,000 personas allá en Puebla, y nos contaba una persona que estuvo ahí, que era tanta la demanda de gente que no le servían rápido, y él tenía hambre, el Señor, entonces que se para y empieza a gritarle al mesero que por qué no lo atendía, y ahí es donde se revela la verdadera persona, porque en la crisis es ahí donde sale a relucir. Así que mucha gente vive, pero vive luchando en sus propias fuerzas, tratando de cambiar, pero no vamos a cambiar solos, necesitamos palabra y oración para que Dios pues cambie nuestra vida, nuestra forma de pensar y de vivir. Nosotros solos nunca vamos a cambiar, y si no nos examinamos, si no analizamos nuestra forma de vivir y seguimos viviendo como nos ha gustado, en medio de la crisis, ¿qué cree que va a pasar? Se va a comportar como una persona que no tiene a Dios en su vida. Sí, se va a comportar porque la crisis revela nuestro carácter. En medio de los problemas fuertes, cuando estamos así, con mucha presión, ¿qué es lo que la olla expresa hace? Si no le sacamos el aire, no le apagamos, explota, ¿verdad? Y mucha gente así, como la olla express.
no aguanta, ¿no? La olla express saca el aire porque es inteligente. Pero nosotros muchas veces, cuando nos presionan salen víboras de nuestra boca. Digo, yo fui enseñada a no decir groserías, pero tampoco soy santa, ¿verdad? Porque todos somos imperfectos y Dios nos va enseñando. Vamos a leer Efesios 4, 22 y 23. Habíamos leído un versículo antes, si no recuerdo, pero todos juntos, ¿ya lo tienen? Bueno, les doy tantito tiempo. Efesios 4, 22 y 23. ¿Ya lo tienen? Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero dice en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea que nuestra vida pasada se debió haber quedado atrás, pero muchas veces no dejan atrás, ahí vienen cargando su viejo hombre, lo sueltan allá afuera y ahorita que se van ya se lo vuelven a echar, ¿verdad? Bueno, no todos, porque yo creo que hay gente que sí ha sido transformada, pero hay algunos que pues no. Cuando hay una oportunidad de pecar, pecan. Nada más están esperando a ver a qué horas. Y eso no le agrada a Dios, porque dicen en cuanto a vuestra pasada. O sea, en Cristo somos nuevas criaturas y ya nos perdonó, pero debemos de seguir avanzando hacia adelante, no hacia atrás como el cangrejo. Y es importante, como les decía, no perder el enfoque de lo importante, porque nosotros somos personas que nos distraemos muy fácilmente. Nos olvidamos que somos cristianos, nos olvidamos que debemos congregarnos, nos olvidamos que debemos de leer la palabra. No sé si ustedes tienen el hábito de leer todos los días, pero qué importante es leer todos los días. Les cuento que hay veces que yo digo, ya es de noche y digo, hoy no leí porque me levanté rápido, me levanté corriendo, y bueno, todos tenemos muchas actividades, ¿verdad? Pero siempre trato de sentarme, tengo mi lugarcito y siempre trato de sentarme y de leer. Eso es un buen hábito para nosotros los padres, también para los hijos, claro, todos lo necesitamos, pero los padres somos el ejemplo. Algo que impactó mucho, yo les he contado muchas veces de mi padre, y tuvo errores mi papá, como muchos, ¿no? Como todos, y el otro día en mi familia estaban como riéndose, burlándose de mi papá, porque cuando tomaba era muy escandaloso. No era cualquier borrachito, Mi papá era de los que gritaba y se oía, y todos métanse a su casa porque venía mi papá, ¿sí? Y aunque no fueran las casas de los vecinos, todos, silencio, apagaban la luz. Imagínense nosotros que llegaba a nuestra casa. Mi mamá tenía que sacar machetes, mi papá tenía rifles, tenía machetes, cuchillos de todos los modelos, tamaños, colores. Era un hombre muy trabajador, tenía muchas habilidades, mataba puercos, entonces tenía cuchillos que parecían machetes. Y bueno, rifles 2 o 3. Y cuando escuchábamos a mi papá que venía, pues órale, córrele, porque mi papá no se medía. En una ocasión le puso a mi mamá la escopeta en su cabeza. Y tantas cosas, digo, yo no quedé traumada, gracias a Dios. Dios a través de su palabra renovó mi mente. Y no recuerdo mal a mi papá, o sea, les estoy contando eso porque yo no me acuerdo o sea, no se me va a olvidar, pero no lo recuerdo como una mala experiencia. Yo, de lo que primero que me acuerdo de mi papá es que él leía mucho la palabra. Su vida nunca fue transformada, nunca la quiso vivir al 100, pero bueno, cada quien Dios nos va a juzgar, ¿verdad? Pero de lo que yo le dije a mi familia es, yo de lo único que más me acuerdo o que impactó mi vida fue que mi papá, no había luz, y en las tardes mi papá leía, había una ventana y se ponía cerca de la ventana para que con la luz del día él leía. Y con eso me quedé,
Imagínense si me hubiera quedado con lo demás, estuviera amargada o fuera una borrachita. Sacara mis rifles también, pero no, el Señor renovó nuestra mente. Y les cuento que en mi familia, en mis hermanos, no todos fuimos impactados de la misma manera. Pero qué gran labor tenemos como padres. Qué gran labor. Pero si tu hijo, si uno de ustedes como hijos no fue impactado por su papá o por su mamá, porque no lee, ustedes lean, ustedes busquen, porque es bien para cada uno de nosotros. Así que, bueno, eso les cuento de mi papá, que era un hombre que leía mucho, y era un hombre que siempre estaba estudiando a pesar de estar en la provincia, en donde no había carretera, en donde no había luz, en donde no había, pues había mucha escasez. Mi papá tomó un curso de sastrería, estudió por correspondencia, para que no diga usted, ay, es que no he estudiado porque no hay quien me enseñe. En medio de esas montañas mi papá estudió. Cada mes se echaba un librito, me acuerdo, y también yo, ya cuando sabía leer, también me echaba los libritos, y mi papá ponía en el correo y se venía a Puebla y otra vez le regresaban, y así iba y venía por años. Mi papá tomó discipulados, así que no seamos flojos, no seamos negligentes, estudiamos la palabra, démonos el tiempo de darle a Dios lo que es de Dios. Bueno, el tercer punto es una mente bíblica, y una mente bíblica está pensando en lo eterno, sí, en que todo lo pasajero pues se va a acabar un día, pero que somos almas eternas y un día no vamos a estar aquí. Y todo lo que usted está haciendo por su alma, a través de la palabra, de aprender, un día, pues Dios le va a recompensar, ¿verdad? Porque va a llegar al cielo. Así que nosotros debemos ser personas que piensen en lo eterno, no en lo terrenal. Lo terrenal se acaba, lo temporal se va, y mucha gente vive con muchos rencores, con mucho resentimiento, porque no tienen una mente bíblica. La Biblia nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia es el alimento de nuestra alma, es la guía, es como un mapa para que no se pierda el ser humano. Y a través de ella obtenemos dirección. Mucha gente se mueve sin consultar la palabra, actúa sin consultar la palabra, piensan en su propio entendimiento, hacen las cosas, y dicen, no, es que así debe de ser. Pero nosotros que ya conocemos el plan de Dios, el propósito de Dios, debemos de tener una mente bíblica. Una persona que no tiene una mente bíblica está a favor del aborto, a favor del feminismo, a favor de la ideología de género, a favor de unión libre, a favor de tantas cosas que son inmorales. Porque yo conozco dentro de la iglesia jovencitas que están a favor del aborto. Conozco una personita que es una persona que conozco muy bien, de allá por mi casa, y dice, tiene 20 años yo creo, y dice, yo soy feminista, y ella se congrega, y yo me quedo sorprendida porque digo, ¿cómo es posible que tengamos una mente distorsionada? Porque la palabra de Dios no nos manda eso, ¿sí? Bueno, ese sería otro tema, pero Dios nos guía. Vamos a leer Salmo 37:5, vamos a estar mucho en Salmos y en Juan ahorita. Cuando ya lo tenga, dice amén. ¿Ya lo tiene? (37:5) dice, bueno, desde el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esos son versículos que deberíamos de aprendérnoslos todo el tiempo, de sabérnoslos de memoria. Encomienda a Jehová tu camino. Así es. Mucha gente no encomienda a Jehová su camino. Se lo confía pues a ídolos,
Conozco, bueno, al lado de mí hay una vecina que se dedica a la santería y tiene ahí sus huesos de los muertos y que para que tenga buena venta. Y yo digo, ¿en qué confía en su camino o su negocio? Porque no conocen al Dios verdadero, porque no conocen la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es la que nos guía, nos da dirección. Vamos al Salmo 119. Yo creo que todos nos deberíamos de saber estos versículos y a los jóvenes de tarea van a aprenderse el Salmo 119, 9, porque es tan importante que nos lo sepamos. ¿Ya lo tienen? Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Y en dónde guardamos la palabra? En el corazón y en la mente. Pero si no la leemos, ¿cómo vamos a guardar algo que no sabemos? Por eso dice, ¿con qué limpiará? Y el versículo 11 ahí mismo dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Y cuáles son los dichos del Señor? La palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios es como el agua que nos limpia y es como agua al sediento. Vamos a Juan. No pierda el Salmo 119. No sé si usted acostumbre a usar algo allí para ponerle. Juan 7:37. ¿Ya lo tiene? La parte B dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que la palabra de Dios es como agua viva. Hay gente que todo el tiempo está con muchas depresiones, con muchas preocupaciones, con muchos problemas emocionales, porque no conocemos las promesas. He conocido gente que lleva en el psicólogo 20 años. ¿Por qué no ha sanado las emociones? Porque así como hay doctores para cada especialista, que el gastroenterólogo, que el dermatólogo de la piel, que el neurólogo, así Dios es el especialista en sanar nuestra alma, nuestras emociones, porque Él nos hizo. Así que es importante platicar lo que nos pasa, sí, pero el único que sana el corazón es Dios. Vamos a leer Juan 6:51, ya que estamos por ahí. Cuando lo tenga, dígame. ¿Ya lo tiene? Dice, a ver ustedes, 1, 2, 3. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, en la cual yo daré poder de vida. Así es. Él es el pan que descendió del cielo. Muchas veces tenemos tanta necesidad de saciarnos y queremos llenar el vacío con tantas cosas, menos con Dios. A Dios lo dejamos al último. Así cuando yo conozco de verdad una persona, bueno, muchas, pero una que todo el tiempo, oye, fíjate, va al negocio, no iba. Ay, es que no tengo dinero. Ay, es que mis hijos. Ay, es que mi marido. Ay, todo el tiempo. Y yo siempre por años le he compartido. Y no saben, o sea, ha pasado por problemas fuertísimos. Se ha querido suicidar, se ha querido, se divorció, se juntó, se volvió a separar. Y, no hombre, caída tras caída tras caída. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que quieres con ella? Pero pues ella no quiere. Así que Dios nos va a buscar hasta que nos traiga al camino. Y el único que puede saciarnos es Él a través de su palabra. Ahí atrásito Juan 5:39 dice, 5:39,
¿Ya lo tiene? Todos juntos dicen: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que a través de la palabra vamos a conocer a Jesús, porque dice que a través de ella, dice que ella es la que da testimonio de mí. Pero dice: escudriñad las Escrituras, escudriñarla. Bueno, la palabra de Dios es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente. ¿No le da gusto eso? Que cuando leemos la palabra de Dios, Él está presente, y es el único libro que cuando lo lee, el autor está presente. Salmo 119, 105. Memorice todos esos versículos. Yo todos esos versículos me los memoricé de niña, y cuando usted pues ya va a predicar, ¿verdad? El Señor empieza a traerle los versículos para reforzar la enseñanza. Y dice aquí, ¿ya lo tiene? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar nuestro camino de noche. Hoy en día estamos viviendo un tiempo de oscuridad. Digo, siempre ha habido tinieblas, pero ahorita cada día hay más maldad, cada día hay tantas ideologías que quieren corromper la vida de los niños, que quieren confundir la vida de los niños, y nosotros necesitamos la palabra de Dios para que alumbre nuestro entendimiento. El otro día en el grupo de la familia yo comentaba acerca de los libros de textos hace más de un mes, cuando apenas nos habíamos enterado de que estaban muy mal. Y varias de mis, dos o tres de mis sobrinas empezaron a decir: pero ¿por qué no quieren que les enseñen, que no sean ignorantes? Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Y los que ya estamos pues más firmes en el Señor o en la palabra, pues empezamos a contestar: oye, pero pues es que vienen muy mal, no van de acuerdo a su edad, les están enseñando sobre sexo en 4º año. De verdad que yo me quedé sorprendida con ejemplos de una mujer que se dedica a la vida sexual en matemáticas, creo bien, y yo me digo: pero ¿en qué estaba pensando la persona que hizo esa parte? Pues es una persona que está corrompida, es una persona que no tiene principios ni valores, es una persona que no tiene temor de Dios, y entre muchísimas cosas más vienen cosas muy, muy feas. Así que la importancia de meditar la palabra es muy grande, porque nosotros debemos de la palabra de Dios, de leerla, de meditarla, de memorizarla. Bueno, son 5. Leerla, meditarla, memorizarla, vivirla y compartirla. 5 cosas que debemos de hacer con la palabra, porque no podemos tener conocimiento, pura información y nada más, y no leer la palabra. Así conocemos a una persona, muchos de aquí conocemos una persona así, que tiene sometida a su mujer, porque la Biblia dice así, pero no es una persona que busque de Dios, o sea, no ora, y tiene que haber combinación, porque si leemos nada más la palabra y no oramos, nos volvemos fariseos. Ponemos el yugo sobre la gente: así debe de ser, así. Y no es así. O sea, Dios nos dio libertad, no libertinaje, nos dio libertad a nuestra alma para ser personas pues libres, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado. Y otra cosa que nosotros debemos de tener es perspectiva. Perspectiva es sabiduría de Dios. Lo contrario de perspectiva es dureza, ceguera, torpeza. Una persona que no cree en la palabra de Dios, que dice: ay, eso no es cierto, ay, ¿quién lo escribió? Ay, que quién sabe qué. Es una persona que no tiene perspectiva de Dios, o sea, no tiene la sabiduría. Y qué importante es tener perspectiva, estar seguro de lo que aquí dice y quién lo escribió, porque como le digo, mucha gente la conoce, pero no está seguro que venga de Dios.
Así que nosotros debemos de tener conocimiento, sí es importante, muy importante, perspectiva, pero también tenemos que tener convicción. Debemos de estar convencidos de lo que dice la palabra y de que eso es una verdad. Sí, porque si no tenemos convicción, como les decía, vamos a ir como la corriente del mundo, vamos a estar a favor de todo lo que yo ya les había mencionado, como el aborto, como todas esas cosas. Imagínense, la gente que está a favor del aborto dice que porque no hay un ser humano todavía, que se puede decir ser humano hasta los 3 meses cuando ya está formado, pero los científicos dicen que es ser humano pues ya en el momento que fue concebido. Así que el otro inciso del punto 3 es que debemos de tener carácter, ¿sí? Debemos de tener conocimiento, perspectiva, convicción, convencidos de lo que Dios dice, pero carácter. Si nosotros no estamos convencidos, si no tenemos conocimiento, no vamos a tener carácter, porque el carácter son los hábitos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuál es tu hábito de la lectura? ¿Meditas en la palabra? ¿Alguien sabe qué es meditación? ¿Qué es meditación? ¿Nadie sabe qué es meditación? Es estar constantemente repitiendo lo que aprendemos en algo que nosotros leemos. ¿Sí? Así es. En conciencia, con nuestra conciencia y nuestra mente, conectados y apartarnos de todo ruido y hasta de todo lo que nosotros nos rodea. Eso es meditar, estar en tranquilidad, entrar un encuentro con Dios o un encuentro con uno mismo. Ok, bueno, meditación, hay gente que sí medita, pero está equivocada porque medita ¿no los han visto? Eso no es, o sea, es un tipo de meditación, pero meditar en la palabra es recordar. ¿Han visto cómo come la vaca? ¿Alguien sabe cómo come la vaca? Sí, ¿verdad? No, pero come como que se atraganta y luego ya lo tiene adentro de su buche, me imagino, y lo empieza a remoler, ¿verdad? Y después ya se lo come bien. Yo me imagino que ha de tener como un huequito especial porque se lo echa. La repite y la mueve. Eso es meditar para nosotros. Orar, pues sí, orar y leer, pero después usted va caminando porque va al mercado, porque ya se va al trabajo y empieza a remoler, a recordar como la vaca, bueno, perdón no los estoy comparando, estoy comparando su forma de comer, pero la palabra de Dios es para que nosotros la comamos todo el tiempo, porque es el alimento de nuestra alma, y cuando nosotros meditemos y nosotros estemos convencidos, vamos a tener buenos hábitos. Yo leo, medito y digo, no, a Dios no le agrada esto. Versículos que mantuvieron mi vida firme en el Señor, porque digo, hubo un momento en mi familia, cuando yo tenía 20 años, o de 18 para después, mi familia se apartó del Señor. Todos se apartaron, todos. Fui la única que se mantenía en el Evangelio. No había alguien que me dijera, oye, congrégate. Hay jovencitas que no saben vivir solas, nada más mamá no está y córrele con el novio. Y córrele a hacer cosas que no están bien. Me acuerdo que mi hermana y yo, no sé, de verdad Dios nos ayudó a mantenernos. Íbamos al templo sin que mamá nos estuviera arreando. No estaba mamá estaba lejos. A 3 horas de camino la veíamos una vez a la semana, un ratito, mamá, hola, ¿cómo estás? Veniste a vender y córrele al trabajo. No convivíamos con ella, no, mamá no estaba ahí, a ver cómo te portaste hoy. Pero Dios nos ayudó a través de su palabra. Ayudó muchísimo que nuestro padre estuviera leyendo y nosotros lo viéramos. Aunque no lo vivió muchas veces, pero nosotros fuimos impactados por su ejemplo de leer. Así que
bueno, tenemos una gran labor, conocerla, convencernos de lo que Dios dice en su palabra para poder tener buenos hábitos, para tener un buen carácter de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere poner en la mente del ser humano, el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Así nosotros debemos de tener ese carácter. Y bueno, esos 4 puntos nos llevan a la habilidad de vivir de manera natural lo que Dios quiere. Porque hay gente que dice, ay, se me salió, por ejemplo, las palabrotas. Es que no crees en lo que la palabra de Dios dice y no la meditas, porque cuando la meditamos, la leemos, la meditamos, memorizamos, de manera natural ya no vas a tomar. De manera natural no se van a salir las groserías. Hay gente que yo he escuchado, ¿no? Que dice, ay, es que se me salió. No, es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Lo que hay en nuestra mente, lo que hay en el corazón. Así que en conclusión, necesitamos tener una mente bíblica. Teníamos una mente carnal, pero cuando llegamos a los pies de Dios, nuestra mente debió o debe de ser renovada. Una mente bíblica, una mente cristiana, una mente de Cristo. Por eso es que es tan importante la tarea. Si usted no lee, si usted lee cada 8 días, cada que viene aquí, si usted lee cada mes, si su Biblia se ha empolvado, desempólvela. Y póngase la tarea usted, léala. Si tiene alguna duda, hable por teléfono. En muchas ocasiones yo he recibido mensajes, oiga, ¿qué dice aquí? Y yo hace más de 20 años de mi trabajo allí en Polanco, en donde estaba, compartía y cuando no sabía le hablaba al pastor Alfredo o a su hija, a una de sus hijas. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué el otro? Y ellos me enseñaban, porque no lo sabemos todo. Digo, y si no lo sabemos, lo vamos a investigar. Así que a través de ella encontramos el propósito, los planes de Dios para nuestra vida. A través de ella aprendemos obediencia. A través de ella aprendemos misericordia. A través de ella aprendemos el perdón, la honra. Tantas cosas que Dios nos enseña. Y es por eso que es tan importante leerla y memorizarla y de verdad tomar para nuestra vida. Dice Hebreos 10:25, yo creo que se lo han de saber y si no, de tarea, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios nos enseña todos los temas posibles, sabidos y por haber. Todo. Y si nosotros no leemos, pues no vamos a saber nada. Nada. Vamos a leer Proverbios 15:14, el último versículo de hoy. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? A ver, todos juntos dice así. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Una persona necia no lee la palabra, no abre su Biblia. La pregunta de hoy es ¿de qué tipo de personas somos? ¿Entendidos o necios? Dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Cuando una persona no conoce la palabra, se pierde. Cuando una persona viene pero no se congrega, es una persona que pues fácilmente las corrientes de este mundo, como en las olas del mar, van y vienen. Conozco gente que ha estado en todas las iglesias, de todos lo habido y por haber, de todo, en los católicos, en los testigos, en los mormones, en los espiritistas. ¿Por qué? Porque no hay una mente bíblica, no hay ese conocimiento.
pero como les decía, conocimiento y oración, conectados con Dios para que Dios nos revele su palabra. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Yo espero que esta enseñanza haya sido de grande bendición para sus vidas. Vamos a orar y dígale a Dios: